Hola, ¿cómo estás? Hola, por ¿Cómo estás? Qué fin. alegría verte. Qué bueno. ¿Cómo estás, Adri? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Dónde estás físicamente? ¿Dónde estoy en este momento? Estoy en mi estudio jurídico, no sé si se alcanza a ver ahí Sí. atrás, está el título. Así que acá Bueno, estamos ubicadas. les voy a contar quién es Rocío. Rocío es abogada y abogada del niño. O sea que después te voy a hacer algunas preguntas que a veces yo le llamo preguntontas, como las obvias, porque tenemos que empezar a dar palabras más reales y más cercanas también, ¿no? Porque si no hay como toda una mirada un tanto contradictoria, ¿no? A ver, lo precisamos, pero también lo rechazamos. Entonces vos nos Bien, vas a contar cuál es tu desempeño, para qué se solicita un abogado de niño, por qué un niño debería tener abogados, en fin, tengo algunas preguntillas para a ver. hacerte, pero antes que nada, decir que el requerimiento de tu expertise es conforme a un alto nivel de conflicto en una disolución de la sociedad conyugal. Ahí estamos de acuerdo. O sea, con un alto Sí, nivel de conflicto aparece en el desacuerdo todas las colaboraciones que institucionalmente nos provee el Estado y las instituciones, ¿no? Aunque en bien. forma privada también. Bueno, Bueno, contanos vamos un por poquito. parte. Primero Dale. agradecerte esta No, por invitación y la verdad que es un placer compartir. Tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente en otro congreso el otro día, que la verdad que fue muy fructífero para todos y de ahí, bueno, surgieron un montón de cosas lindas, entre esas este vivo. Por otro sí, lado, no hay conoce. preguntontas, no existen las preguntontas, por más que nos puedan parecer, esas simples preguntas son las que generan disparadores, las que por ahí Exacto. nadie se anima a hacer y que están geniales planteárselas porque tienen que ver también con lo que el común de la gente quiere saber, ¿sí? Y tenemos que volver, ya que yo como abogada del niño siempre también digo a esto, a lo lúdico. Volvamos a hacer esas preguntas que por ahí, inocentes, como cuando éramos chicos, que por ahí queríamos saber algo que parecía muy obvio, pero bueno, de repente no lo sabíamos y lo teníamos que preguntar. Y esto también, bueno, tiene que ver un poco con esto, con este rol, con volver a despojarse, con hacer las preguntas que por ahí no nos animamos, pero que son necesarias. Así que, bueno, bienvenidos y a todos los que se vayan sumando, también pueden ir Gracias. dejándonos sus preguntas en el chat y Seguro. bueno, y vamos Y ahí, interactuando. mira, ¿sabés quién apareció ahí? María José, Acá la ahí la veo. acabo de invitar, sí. Y para contarles que estuvimos en la propuesta de ella, es la segunda propuesta, viene el tercer Congreso de Infancia sin Rehenes, un poco para dar voz a este dolor que está bastante invisibilizado y el dolor de muchos hijos y muchas mamás o papás invisibilizados, imposibilitados de ver a sus hijos, ¿no? En un alto nivel de conflicto, de separaciones no civilizadas. Ahí está Majo, a ver si eh, la incorporamos para saludarla. Ella dijo, paso un ratito y la saludo. A ver si la podemos ver. A ver, Ahí está en la ruedita. se está cargando. Se está Bueno, cargando. mientras Majo se suma, Dale. vamos charlando un poquito de qué Mira, es esto de qué es el abogado del niño, de qué se trata. Bueno, el abogado del exacto. niño responde a el cumplimiento de una demanda de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Lo vamos a poner. Hola, Majo. Hola, Majo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, chicas, Estamos ¿cómo andan? distanciados. Bien, Bien. bien, bien. Feliz bueno, viste, de cada congreso vamos ampliando toda esta red profesional y me parece que es eso. Vos sabés que mi propósito es siempre dejar que este Instagram hable, como yo le llamo, mi casa de Instagram, pero dejando que hable, ¿no? Y que pueda quedar material que a otro le sirva, que en cualquier momento puedan escuchar. Así que, bueno, Majo, contanos cómo fue para vos tu impresión del sábado. Ay, Siempre chicas, venga. todavía no me puedo recuperar, no me puedo recuperar, Dios. Bueno, nada, primero a las dos, agradecerles el haber estado, sobre todo presencial, que bueno, le da otro tinte a la cosa, ¿no?
y me parece tan importante esto, las diferencias unidas ahí, ¿no? Tal cual. Porque si vamos a hablar todos lindo y todo lo que debería ser y no sé qué, estamos como siempre en el mismo lugar parados de lo que sería, ¿no? De lo idílico. Pero realmente a mí me pareció súper nutritivo, sobre todo la presencia de la abogada del niño que fue tan cuestionada y de estar ahí, Sí, ¿no? De estar ahí, yo es la primera vez que tengo contacto con este tipo de figura, lo que es dentro de la justicia, acá en Cipolletti ni se habla de eso. Entonces me pareció súper importante esto, ¿no? Poderla tener, poder entender la buena función y la buena práctica de una abogada o abogada del niño, de lo que representa, de hasta dónde llega y de lo importante también, creo, que, que esta figura tome el rol realmente importante, porque esto de que la abogada del niño es del niño, no es ni de la madre ni del padre, esto me parece justamente la que va a focalizar ahí en esto, en este conocimiento, en este expediente, porque yo supongo que también tiene todo este conocimiento previo de todo lo que este niño pasa, pero la verdad es que no siempre está bien usado o utilizado este recurso. Entonces, la presencia me pareció súper importante, nutritiva. Aparte, cómo se la bancó, porque eso me parece importante también decirlo, que las que van, todas las personas que van, más allá que sean parte del sistema o no, de poder ir, poder escuchar, poder ampliar la mirada, capacitarse entre sí, porque yo creo que todos aprendimos de ella y ella también se llevó algo de todos nosotros, me parece súper nutritivo, sí. así que bueno, Sí, nada. aparte Así también, que, a bueno, ver, un espacio respetuoso en el sentido, y como vos mencionabas, Majo, este ida y vuelta, en el sentido de uno también tener la capacidad de alojar la demanda de quienes están tal del cual. otro lado. Bueno, a ver, había mucho malestar en torno a lo que era la figura del abogado del niño, porque aparte no fue un solo panel, fueron varios, había colegas, o sea, muchos planteándose acerca del rol del abogado del niño. Y cuando una figura está en crisis, como pasaba un poco, como pasó el sábado, no porque el abogado del niño está en crisis per se, sino porque, a ver, había algo que los operadores mencionaban, que quienes están del otro lado del mostrador, el usuario del servicio de justicia, también estaba demandando de parte del abogado del niño y los diferentes roles. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, me parece que también, o sea, suceden dos cosas. Una, informar hacia el afuera y por otro lado, para quienes estamos ejerciendo esta tarea, bueno, poder ejercer también una suerte de autocrítica y de empezar a decir, bueno, si hay algo que está poniendo en crisis el apostolado del abogado del niño, el rol que tiene el abogado del niño dentro del expediente. Cuando digo niño, hablo genérico porque es la figura, pero hablamos de niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Sí, Bueno, entonces, ¿qué empieza a pasar un poco con esto? O quienes forman parte de ese listado, también, a ver, interpelarse un poco y decir, bueno, yo tengo ganas de estar acá, quiero formar, esto es una figura que como yo mencionaba en un momento el sábado, esto es optativo. Justo le exacto. contaba, lo hablábamos con papá Pepe. Y yo le decía, bueno, no hay una obligatoriedad. Uno, ¿cómo comienza el derrotero para ser abogado del niño? Primero hay una capacitación, ¿sí? ¿Verdad? Todos somos abogados genéricos. Después decidimos hacer una capacitación, es una incumbencia que tenemos, ¿sí? Primero eso. Y después hay un tercer paso, al menos en provincia de Buenos Aires, que es inscribirse en un registro del cual nos van a sortear después. Así que miren también todo el camino que hay en el cual uno también tiene que apuntar a su subjetividad y decir, bueno, yo quiero formar parte de esto, quiero Claro. formar, o sea, quiero integrar este listado, estoy dispuesto a que me sorteen, a que venga ese niño que no es el ideal. ¿Sí? Porque a veces también en el ideario, en la imaginación de me van a sortear y qué
cliente o qué niño va a venir a mí, uno muchas veces imagina, bueno, tal vez, no sé, un niño que tiene una complejidad con el papá respecto del régimen de comunicación, hay algo de alimentos y en realidad es un universo heterogéneo de vulnerabilidades que uno se encuentra frente a ese niño, niña, adolescente. ¿Sí? ¿Por qué? Bien, Porque es transversal. O sea, uno termina encontrándose, hay un disparador por el cual el niño puede llegar y puede ser sorteado, pero cuando comienza esto, o sea, cuando uno toma contacto con ese niño, niña, adolescente, empieza a encontrar que hay un montón de cuestiones a las cuales hay que atender, ¿sí? A las cuales hay que exacto. acompañar, no atender en el sentido asistencialista que uno tiene que va a suplir el rol del padre o de la madre. No, uno lo que va a hacer es proactivamente, como mencionaba yo el otro día, en el marco del expediente, empezar a decir, bueno, ¿con quién articulo? ¿A quién Bien, le empiezo a demandar lo que este niño está necesitando? ¿Sí? Acceso a la educación, a la salud, a la justicia, ¿m? bien. al- Fíjense, a la vida, a ver, a la vida en familia, a tener bien, la posibilidad de, no sé, de un espacio recreativo. Se me ocurren, o sea, su derecho a la identidad, porque los abogados del niño no solo intervenimos en cuestiones que tienen que ser judiciales, no jurídicas, sino judiciales, que haya un expediente en trámite. A veces hay cuestiones que son de índole administrativa y que simplemente es un trámite que requiere hacer y requiere del acompañamiento de su abogado del niño. Porque supongamos que, no sé, tenemos un adolescente con que no se autopercibe con el género con el cual nació y quiere bien, hacer ese cambio. En la casa no hay nadie que lo apoye y de repente, bueno, solicita un abogado del niño a través de alguno de los diferentes sistemas de acceso y se lo acompaña a hacer ese trámite y se lo asiste en todo lo que necesite para ese momento. Entonces, las aristas son múltiples, pero bien. insisto en esto, hay mucho de la voluntariedad de formar parte de ese registro y de que cuando uno es sorteado, estar dispuesto a acompañar y alojar, porque las situaciones son complejas, como es todo el universo que implica un niño, una niña o un adolescente. ¿Sí? Sí, es cierto. Está claro y está abriendo el abanico de posibilidades en donde se requiere la figura del abogado del niño o adolescente. Y la pregunta que yo te hago es, ¿cómo es la preparación de un abogado del niño? Porque, a ver, todos cursamos carreras universitarias y sabemos que el título universitario, la carrera, legitima un título. Y después cada uno tiene especialidades. ¿Cómo es la especialidad? ¿Qué se estudia? ¿Se estudia, por ejemplo, la evolución madurativa, emocional de un niño? Porque, a ver, no es lo mismo que te solicite un abogado del niño que tenga 7 años, 8 años, 5 años, 6 años o un adolescente. Lo digo por esta evolución y maduración, pensándolo desde lo que nosotros llamamos lo reversible o lo irreversible de la maduración de un ser humano, ¿no? Del pensamiento. Esto tiene como unas etapas evolutivas. No es lo mismo el discurso de una criatura de 7, 8 años que el de 12, aún con diferencias de madurez. O sea, ¿ustedes cómo se preparan para eso? Nosotros en realidad ya se encuentra estipulado dentro de lo que es la Convención de los Derechos del Niño, que habla del Bien, grado de madurez suficiente sí, como para poder contar con la figura. Pero, bien. ¿qué pasa? A ver, hola, ¿podré ver este vivo grabado después? Me perdí la Sí, primer claro que parte. sí. Sí, va a quedar grabado. Bueno, yo Sí, mientras voy sí, queda leyendo el chat porque queda no en quiero, YouTube. Dale, no dale, quiero que sí, por sí, ahí nos sí. perdamos alguna preguntita. Te decía, la convención habla del grado de madurez, ¿sí? Bien, La doctrina más restrictiva en este sentido plantea que tiene que haber un grado de madurez suficiente como para poder solicitar la figura. Pero también bien, en contraposición, cuando hablamos del acceso a la justicia, también estamos hablando que toda persona sin distinción tiene derecho a contar con patrocinio. ¿Qué quiere decir bien, esto? Cuando hablamos de toda persona, hablamos desde cero hasta
los 120, 150, Claro, lo que se nos ocurra vivir, ¿sí? Pasando por las diferentes etapas. Entonces también es como que el abogado del niño, por eso un poco lo que yo mencionaba el sábado y quiero traer hoy también, tiene que ser maleable en ese sentido. Bueno, a ver, ¿quién es a quien yo voy a acompañar? claro, ¿Sí? Y tengo que empezar a prepararme también. ¿Por qué? Porque hay mucho de lo subjetivo de quien es mi cliente que yo voy a traer adelante mío, que por ahí no voy a poder pesquisar en la entrevista habitual que uno tiene con su cliente niño, adolescente. convencional, por decirlo de alguna manera, que es el adulto que viene a poder poner en palabras, no siempre, pero bueno, uno A presupone que veces, porque es bueno, adulto, puede poner en claro, palabras, claro, puede poner en palabras cuál es su demanda. bien, Entonces, ¿qué pasa? Acá entra en juego algo que es el derecho a ser oído, ¿sí? Y la calidad de la escucha que uno comienza a hacer. Uno como adulto, y sobre todo los abogados que nos gusta mucho hablar y hablar muchísimo, tendemos a presuponer qué es lo que quiere la persona que está del otro lado. Entonces, bueno, no, porque yo estaba mal y me llevaba mal. Usted lo que quiere es divorciarse, ¿sí? Esa es como la primera reacción. Y cuando tengo enfrente a un niño, hasta el silencio me está hablando. Entonces yo tengo que absolutamente. ser muy respetuosa de esos tiempos y no llenar esos silencios. A veces también echar mano a otros recursos. A mí me ha pasado, yo vengo, aparte de ser abogada del niño, trabajé a lo largo de 3 años en lo que es el sistema de protección de niños, niñas, Bien, adolescentes en provincia de Buenos Aires bajo la ley 13298. Entonces me ha tocado entrevistar, imagínate, 5 días de la semana entre 2 y 3 niños formando parte de un equipo interdisciplinario ahí está, eso todos sí. los días en la Ujú. semana. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza también a desarrollar otras estrategias. Me ha pasado, Habilidades, y habilidades, es cierto. A ver, niños que vos decís, bueno, no hablo una palabra, pero vi que 2 minutos antes de entrar usaba el celular y le pedía el celular a la madre. Entonces, a través de un juego de emojis, fuimos abordando bien, una entrevista. Y a través de eso pudimos pesquisar que sí, que quería volver a vivir con su papá, que no tenía ganas de estar con la mamá, o sea, más allá se soltó, por ponerte un caso. Después muchas bien, veces, a ver, te das cuenta que no sé, que viene con el buzo de Boca, con la campera de River, claro. cosas que Comenzar, desarman. Uy, bueno, qué sé yo, ¿qué pasó el domingo? Qué mal que venimos en la tabla. Por más que vos no seas, pero eso rompe. O sea, claro, rompe el esquema formal, la investidura, y uno se transforma en otro. O incluso exacto. desde lo corporal. A ver, esto del escritorio, bueno, qué sé yo, me siento en el piso, dibujo, charlo, saco un juguete. O sea, hay un montón de recursos y hablo, a ver, de niños en la primera infancia. Sí, El adolescente también, bueno, el adolescente también son otras las complejidades, porque los chicos hoy te sacan la ficha. A ver, vos me estás preguntando a mí sí, me estás, porque querés que porque, yo te diga, y vos, bueno, ¿y por qué me estás preguntando esto? Bueno, claro, entonces, ese tipo de cuestiones en las cuales uno empieza también a transformarse en un cuasi artesano y sí, eso para tiene decir, mucho, bueno, a ver, ¿hasta dónde llego? ¿Qué es lo que puedo obtener? ¿Qué es lo que puedo, la mayor riqueza que puedo obtener de esta entrevista? Porque también otra de las cuestiones es, y sobre todo si estamos frente a un niño que es víctima, ¿sí? Ya sea de delito o de la vulneración que fuere, también tenemos que tener presente que las instancias no pueden volver a reproducirse una y otra vez. Ay, vos sabés qué, te voy a volver a llamar y te voy a entrevistar nuevamente porque me quedó pendiente, esto no me quedó claro. No, a veces son oportunidades que son únicas.
únicas. Entonces, son momentos que uno tiene que aprovechar. Y sobre todo, cuando tenemos entramados familiares con mucha dificultad, ya sea para acercarse a los dispositivos, para acercarse al estudio jurídico, para acceder a ese encuentro, muchas veces, entonces tiene que ser lo más productivo posible en el sentido de que yo pueda en esa entrevista recabar todo lo que necesito. Pero necesito en qué sentido? Yo adulta, no, lo que está necesitando ese niño y yo pueda acompañar en pos de garantizar y resguardar esos derechos que le están siendo vulnerados. Entonces esas oportunidades hay que, pero estrujarlas y hay que Claro, cuidarlas como si sí, fuesen de oro. Así que, no, porque no hay sí, otra forma de ejemplificarlo. Es el momento. claro. Y también depende de mucho de habilidades personales del abogado, de su experiencia, su capitalización de la experiencia. Pero creo que una de las cuestiones más combativas respecto de la figura que vos ejercés, el dominio es realmente hasta dónde uno puede medir la autonomía del relato, del que es propio el relato del chico. O sea, porque sabemos que no es fácil atender, viste que siempre dicen no hace niños, pero realmente un psicólogo que trabaja con niñez tiene que tener una preparación sumamente, sumamente profunda, por eso digo, ¿qué puentes interdisciplinarios tenés? ¿Cómo te das cuenta si el discurso es de autonomía? ¿Qué es lo que a él le pasa? O sea, ¿cómo pesquisar eso? Porque es muy importante. Lo primero que se ataca es en un conflicto parental. Por ejemplo, situémonos, para contextualizarlo, en un conflicto de divorcio, ¿no? Eh, que en general se ofrecen estas posibilidades. ¿Cómo no dejar este manto de sospecha que siempre está, que se vuelca a no ser neutral y se le pone esto de que no tiene neutralidad el abogado, ¿no? Como que dice, bueno, toma el discurso del niño y no revalúa toda la situación. ¿Cómo te das Mira, cuenta vos de la hay autonomía? algo, primero que yo acá veía algo de, a ver, que hablaban de, alguien nos Habilidad. prepara, mira, dice, explícitamente en psicología o técnicas para relacionarse con niños o depende del interés, habilidad que tenga cada uno en particular profesional. Bueno, hay algo de ambas cosas. ¿En qué sentido? Exacto. Primero, en la preocupación del profesional, como para decir, bueno, ¿qué técnicas puedo también adquirir yo para poder llevar adelante esta escucha? Nuestra formación en sí, a lo largo del ciclo que nosotros hacemos el curso de abogado del niño, es interdisciplinario también, ¿sí? No es solamente Bien, dictado de abogados, bien. por abogados hacia abogados, ¿sí? Vemos otras disciplinas, porque también hay que entender mucho, no solamente de lo que tiene que ver con la psicología, sino del campo del trabajo social. Hay un montón de Exacto. cuestiones que son sociales, que tienen que ver, a ver, con el territorio en el cual se sitúa la vida del niño, esa subjetividad, y cómo se construye, a ver, y qué es lo que está pasando, cuál es su entorno. Hay mucho de esto. Pero Exacto. también tiene que ver con una preocupación por entender también, bueno, cómo funcionan estas cuestiones, cómo Bien. opera el lenguaje de un niño. Y acá viene un poco esto que vos mencionabas, cómo pesquisa uno también como abogado de que hay algo de la tendencia o del discurso instalado. A ver, yo creo, no voy a decir que es sencillo, pero No, no, requiere, no. por eso, del ejercicio, vuelvo otra vez un poco a lo mismo, del ejercicio de la escucha. El derecho a ser oído no es lo mismo que escuchar. ¿Mm? Yo Absolutamente. me siento, a ver, me siento como interlocutor de ese niño y tengo que prestar mucha atención a esas palabras. Entonces, cuando uno empieza en la entrevista a desarmar, bueno, ¿y por qué? Ajá. Y con esto, ¿qué me querés decir? Sobre todo cuando uno vislumbra que hay niños que sí que vienen con un vocabulario muy, muy rico, Muy pero, rico, sí, sí. a ver, suelen ser los menos. ¿En qué sentido? Hoy las tecnologías nos están jugando una mala pasada.
Entonces, ese vocabulario enriquecido que provenía de la lectura, de la lectoescritura, hoy se diluye. ¿Sí? El Sí, niño entra hablando casi en lenguaje neutro, porque vamos a ser realistas, está criado a dibujitos, entonces, no, yo soy niño, me veo, tú, no. sí, Entonces, a ver, si yo veo que ese niño que viene con un lenguaje neutro de dibujitos me dice, no, porque mi madre es una psicótica claro. y solo A quiero, eso iba, claro, y solo quiero ir con mi padre. claro. ¿Quién Permitime dudar, inoculó? como dice un Claro, famoso influencer. A ver, hay algo de esto que decir, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, ¿y por qué y qué es esto? A ver, que vos me decís, ya que trajimos este ejemplo. Bueno, ¿y qué para vos? ¿Qué quiere decir psicótica? Ajá. Y bueno, y mamá, pero no, o sea, no en un sentido también de, por lo tanto, bueno, contame un poquito más. ¿Con qué tiene que ver? ¿Y a vos, cómo te hace sentir esto? ¿Y con quién te gustaría estar? Ajá, bien. ¿Y los fines de semana? ¿Cómo es? ¿Con quién jugás? O sea, este tipo de cuestiones que uno empieza a desarmar en la entrevista y que tienen que ver básicamente con eso, no con estar dirigido, bueno, a ver si, mira, no, acá estamos para ver si te decidís, ¿vas con tu mamá, tu papá o tu abuela? No, claro. eso es, Eh, claro, o finalmente, digo, por ahí inducir a una respuesta que diga, bueno, mira, esto va a ser así, digamos, es delicado porque uno puede inducir a una respuesta y cuando un niño viene con una narrativa inoculada, es muy difícil desarmar eso. A ver, también hay un campo disciplinar que se encarga, por eso digo, me parece que la articulación o la interdependencia o los puentes conciliatorios, como lo llamo yo, entre una expertise, el tuyo, y el mío en este caso, favorecería aumentar a lo mejor el significado, porque si no, digamos como que a veces el discurso del niño, para algunas personas, pierde la singularidad. O ujú, sea, que lo que dice siempre se pone en duda. Ahora, en tu experiencia, eh, ¿sugerís alguna interpretación, o sea, hay un campo que vos te permita conectar con los padres o solamente con los niños o con algún profesional intermedio? Porque a mira, veces los padres no pueden hablar, entonces son los profesionales. Por eso digo, un niño necesita al papá y a la mamá. Imaginemos, no un caso delictivo ni de abuso, sino que este tironeo exagerado, ¿no? Por otro lado, que deja al niño en un conflicto de lealtades hacia un padre o al otro. Y esa manipulación y ese desgarro de una madre o de un padre, lejos de ser una partida que gana o pierde uno, están realmente no haciendo un acto de amor hacia el hijo, y por ahí digo, una palabra de un adulto con experiencia para decirle, miren, vamos a conciliar porque tu hijo en este momento necesita a los dos. ¿De qué manera se puede eso articular? Como para dejar un puente bien. conciliador. Bien, teniendo presente que los abogados del niño no entrevistamos ni al padre Bien, ni a la madre, solo al niño. Cuando bien, nosotros advertimos una situación de estas, que vamos a suponer se desprende del relato del niño, vamos a suponer una situación de impedimento de contacto, ¿sí? ¿Qué es el exactamente. impedimento de contacto? El niño, niña, adolescente vive con uno de los progenitores que obstaculiza el vínculo con el otro progenitor. ¿Sí? Bueno, Sí, ahí tenemos una situación clara. Del relato, del relato se desprende que el niño, que es un conflicto de adultos, ¿sí? Que este perfecto. niño no tiene, a ver, no tiene ningún tipo de aversión, no le pasa nada con su progenitor, lo extraña, pide por él o por su progenitor, a cualquiera de los dos casos. Yo advierto esta situación. Entonces, el derecho primordial es a vivir en familia. ¿Qué voy a hacer? A través de un informe, a través de un escrito, bueno, a ver, mi asistido, mi cliente, o en entrevista del día tanto. Sucedió esto, me manifiesta tal cosa. Bueno, ¿qué, Bien, qué puedo hacer yo? Pedir medidas. A ver, una evaluación psicológica, tanto para papá o para mamá. ¿La voy a llevar a cabo yo que soy abogada del niño? No. no, ¿Qué voy a pedir? Que la lleve a cabo el equipo interdisciplinario del juzgado, que para eso hay exacto. otros profesionales, ¿sí?
No Bien, basta por ahí con mi escucha. ¿Hay algo más para decir? Bueno, tengo el servicio local, tengo dentro del sistema de protección, tengo este organismo que también claro, puede reforzar esa escucha diferenciada que yo necesito del niño. La podemos hacer en conjunto. O, por ejemplo, lo advirtió la escuela. Yo ya soy abogada del niño en el expediente. Bueno, la podemos hacer de forma conjunta. La escuela la puede hacer con el servicio local. Se pide intervención al asesor de menores. O sea, nunca tampoco tenemos que pensarnos solos, porque no perfecto. estamos solos, ni en la intervención ni en el expediente. Esto no es una cosa yo autónoma, a ver, voy con el niño de la mano porque lo tutelo, lo protejo, soy la abogada del niño. No, No, no. bien, Me pienso con perfecto, otros en la intervención y a partir de ahí construyo. ¿Sí? perfecto. ¿Cuál? Construyo el puente para erradicar la vulneración de derechos que se encuentra presente en este momento, la que fuere, el acceso a la educación, a la salud, a la promoción de otros derechos, al derecho a vivir en familia, ¿sí? Ujú. Derechos básicos, esenciales, que tiene un niño. ¿Mm? Claro, Que estamos, a ver, cualquier. estamos poniendo de ejemplo solo algunos derechos, a ver, los derechos Sí, son los claro, que, a ver, los que tenemos todos por ser personas, pero los niños a su vez traen un plus diferenciado también por el hecho de ser niños. Acá porque trajimos, a ver, esta situación de circunscribirlo a un conflicto o a un parental. divorcio, tal vez, claro, parental. Pero tenemos Sí, jóvenes en conflicto con la ley penal, que también sus vulnerabilidades son múltiples, tenemos niños de otras edades, tenemos niños que también el abordaje tiene que ser interseccional. ¿Qué quiere decir? Cuando yo no tengo solo una vulnerabilidad, sino que tengo varias, ¿sí? Puedo tener una niña, mujer y discapacitada. Tengo exacto. 3 vulnerabilidades, ¿sí? Me hace ser Ujú. un sujeto hipervulnerable. ¿M? Tal cual. Entonces, a medida que yo voy viendo la individualidad de ese niño, niña, adolescente, también voy viendo qué es lo que va necesitando de mí, cuál es el acompañamiento y qué otros efectores empiezan a ser necesarios en esta intervención. Porque uno Bien, llega a ser la voz del niño en el expediente. ¿Sí? Bueno, a ver, exacto. mi cliente está diciendo que quiere esto. Perfecto, quiere esto. Pero para que esto se garantice, ¿a quién necesito yo? ¿Quién más tengo que traer a este escenario? ¿Mm? Así es Bien. como El funciona. contexto Y también. yo, claro, esto particularmente, y te insisto mucho por haber pasado por esta experiencia y por este abordaje que me hace tener una mirada interdisciplinaria. Incluso me pasa como profesional con adultos. Hace poco evacuaba una consulta con una adulta y bueno, realmente desde lo legal no podía hacer demasiado, los plazos estaban vencidos, bueno, pero realmente ella estaba tan angustiada que mi sugerencia fue, bueno, le digo, me parece que hay que trabajar con otras cosas, hay que lograr otro fortalecimiento tuyo personal y no tiene que ver con el derecho. ¿Sí? Acá lo que se Exacto. necesita es este espacio, es este abordaje, es este Tal lugar cual. y este momento para vos. Que nada tenían que ver con la respuesta legal que ella vino a buscar. Pero Tal bueno, cual. Pero esa está bien mirada, sugerirlo para abrir la mirada, ¿no? Que no ujú, quede todo, vos sabés que una de las heridas más grandes en los seres humanos es la herida de la injusticia, de la justicia. claro, Entonces, a partir de ahí siempre se busca la justicia. A ver, lo que tenemos que dejar claro es que la provisión de este instrumento que imparte justicia, la figura del abogado del niño, también se ve atravesada, y acá te voy a hablar de los tiempos judiciales, que no son los mismos que el crecimiento y la maduración. Entonces, ¿en qué colabora y en qué obstruye todo? Porque, a ver, como yo digo, mira, en los términos teóricos está todo perfecto, lo leemos, esto encaja. La ejecución, ¿qué pasa con la ejecución de estos tiempos que no coinciden muchas veces, si es el peregrinar,
Yo a veces digo que hay mujeres y hombres que pasan por el derrotero de pasar por la justicia, los abogados, y la tarea se hace infinitamente larga y en el medio quedan los hijos. A ver, ¿qué me puedes decir del tiempo de la justicia? ¿Qué se puede? A ver, Yo creo que, mira, que los tiempos judiciales, a ver, hay distintas variables, ¿sí? No bien, porque yo sea pro Poder Judicial. En este momento, y voy a hablar de la particularidad de la provincia de Buenos Aires, hay una crisis muy grande en cuanto a lo que es la designación de todo lo que tiene que ver con magistrados, con auxiliares, con un montón de cuestiones. Imagínate que una fábrica de 100 operarios solamente tengo 25 para sacar la producción que tengo. claro, ¿Sí? Bueno, esa es una de las grandes crisis que hay. Otra de las situaciones es que el gran volumen de situaciones de violencia, del incremento también y de lo que ha escalado el conflicto, exacto, hace que también el dispendio judicial esté puesto permanentemente ¿en qué? En proveer, en sacar cautelares, en sacar medidas. Entonces, tal vez, ¿qué es lo que hace falta? Otros dispositivos alternativos claro, donde se pueda trabajar sobre el conflicto, erradicar el gran caudal conflictivo que se trae hoy a la justicia. Antes, vos, no sé, imagínate, Adriana, que había otros momentos en los cuales, y era tremendo sí, porque por vergüenza no se denunciaba, o así es, hoy, hoy es común que la gente también diga, che, mira, me está pasando esto, yo voy a ir a denunciar porque esta situación es grave, la tengo que poner de manifiesto, tengo que decir lo que me está pasando, y bueno, pero eso, ¿qué se hace? Se multiplica. Y hoy la justicia está muy abocada también a resolver estas cuestiones. ¿Qué claro, termina pasando esto? Y la escasez de personal que hay no se da abasto. ¿Mm? claro, claro. Entonces, A ver, ahí los tiempos sumado a que nosotras porque estamos hablando solamente de una porción. Adentro de claro, los juzgados también conviven otros expedientes que tienen que ver con el derrotero habitual de la vida, que no tiene que ver. Familia está bien, tiene su particularidad y se aboca a eso, a cuestiones de familia. Pero muchas veces en justicia de paz, que son los juzgados que están en los pueblitos y que claro, absorben muchas cosas, muchas materias, y también en un momento tienen que atender otras causas y otras cuestiones. claro. O sea Bueno, que el me fui un sistema, poco por las ramas, pero bueno, no, 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 la idea es esta, claro, de que la actividad propia de los juzgados y la demanda que hay muchas veces, entonces empieza esto, un expediente que se hace cada vez más largo, donde todos tienen intereses, y habitualmente, ¿qué suele pasar en estos expedientes tan largos también? Hay mucho cambio de patrocinio, muchos abogados que intervinieron, los así resultados es. no eran los que querían, hay mucho manoseo, se vuelve a cero, medidas que se pidieron se vuelven a replicar, Sí, estamos trabajando siempre sobre lo mismo. O sea, y el tiempo pasa, claro, y el tiempo ahí pasa. voy, Y no claro. pasa solo para los adultos, pasa para los niños, pasa para los adolescentes. Entonces estás 5 o 6 años de tu vida en un conflicto permanente que lo único que hace es escalar, denuncia, 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 cautelar contra acá, contra allá. Y ese Que se niño, les hace vivir también un padecimiento por la falta de buena voluntad también de adultos que tienen que conciliar por el bien de los hijos, ¿no? Y digamos, y este conflicto que es de adultos se transforma en un padecimiento para todos, para la expareja, para la familia extendida, para el niño, que también no vamos a meter a la escuela acá, pero también tiene un padecimiento en la escuela, porque vos sabés que hay un montón de situaciones donde van a buscar a un hijo y después prácticamente se ve hasta un rapto, ¿no? Porque y la escuela no sabe qué hacer, no tiene forma de poder, es que la porque escuela tampoco lo también sabe, porque ha son pasado, conflictos familiares. es que la escuela también ha pasado a estar implicada en un montón de cuestiones, por ejemplo, estas de decir,
Bueno, pero tengo que tener conocimiento si hay o no hay cautelares con el padre. Cuando uno Exactamente, antes llenaba una planilla, lo único que decía, bueno, dígame quién lo va a venir a buscar, quién es el autorizado para poder exactamente. retirarlo. Y hoy vos fíjate que la escuela también tiene que estar en un rol monitor que ni siquiera Sí, le compete, que es este, decir, bueno, che, pero ¿qué pasó? ¿Denunciaron? ¿Hay, no hay cautelares? ¿Se puede acercar el padre? ¿Puede venir el abuelo? ¿Quién lo puede retirar? claro. ¿Hay prohibición de acercamiento? ¿Qué vamos a hacer? En un rol que realmente no es el de la escuela. Y otra Tal de las cual. cosas que quería decirte antes de que se me vaya, y que tiene que Sí. ver con esto de el tiempo, y hay abogados y abogadas que tienen devoción por la litigiosidad. ¿Qué es esto? Ajá, Y me refiero a los abogados de adultos. Los abogados también tenemos una responsabilidad que es la de pacificar. bien, me El encanta. abogado Bien, tiene un rol pacificador. Primero, ¿sí? No se trata de tener razón, se trata de ser justo, se trata de la búsqueda de la justicia. La búsqueda de la justicia no es darte la razón, ¿sí? tal Es cual. otra cosa totalmente diferente, es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo, al menos, no lo correcto, pero lo que más se le aproxime en la medida que se pueda? ¿Mm? ¿Qué es lo más Exactamente. equitativo en esta situación? ¿Mm? Bien. No se trata de Eh, decir, soy la mejor madre del mundo, del otro lado mirá la basura con la que se me ocurrió tener hijos. No. no, Por eso te no digo, es, a veces claro, hay abogados que también sí, fogonean, y estamos en un exactamente. in eternum dentro de ese expediente porque Sí, su único objetivo es que su cliente diga, ¿sabes qué? Terminamos teniendo razón. Y en ese tener razón, los que quedan en el medio son precisamente los que muchas veces ni siquiera tienen voz, no que no tienen razón, no pueden ni siquiera expresar no lo puede, que les está pasando. tal cual, ¿Sí? tal Entonces, cual. también seamos cuidadosos nosotros como profesionales, desde el lado de los clientes también de decir, no, mira, a ver, pero ¿para qué? Pero para eso también hay que estar preparado para ir a ese litigio. No solo preparado a ponerle el cuerpo, sino también a esto decir mentalmente cuándo voy a parar, porque esto me está desgastando, esto le está haciendo mal a mis hijos, quiero poner un fin a este conflicto y Exactamente. quiero arribar a un acuerdo. ¿Mm? Exactamente. Y para eso también se necesitan personas y profesiones capacitadas en intervenciones en pareja, en alto nivel de conflicto, en ruptura, porque si no entendemos que hoy hay que poner el ojo, yo digo que esto es fundamental, acá hay un quiebre social, vos hablabas de el alto nivel de conflicto, el mundo, yo creo que la gran pandemia del mundo es vincular. Hoy es la gran pandemia del mundo. Nadie tiene tolerancia ni saben cómo resolver conflictos. Entonces creo que hay que animar más la voz de esto de que vos decías, no de no ponerse excesivamente litigante, que justamente la profesión que uno tiene es de conciliar, pacificar, sin calma no hay. Y dejamos de lado, ¿no? A esos abogados que prometen que sí, le vamos a sacar esto, porque esto, y van generando una falsa ilusión de ganar, y ahí se transforma eso en una batalla legal. Quienes ganan y quienes pierden, siempre pierden los hijos. Siempre pierden los hijos. Exacto. Entonces, en pos de mirar como decíamos con Majo, ¿no? Estas infancias sin rehenes, que haya adultos también que por favor pacifiquen un alto nivel de conflicto, por ejemplo, que hoy nos centramos acá en exparejas, que es un poco el expertise que estábamos hablando en el Congreso. Pero la verdad que me encantó, Rocío, te escuché la otra vez, digo, la verdad que qué linda mirada y qué fácil es de entenderte. Mira, yo creo que una de las cosas más difíciles en la vida es hacer fácil lo difícil. Y tu rol es muy difícil. Y sí, sí, la verdad que es muy difícil porque tenés que absorber críticas, detractores,
sospechas de que no lo estás haciendo bien, en fin, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión. A mí me parece que sumar, y ahí me sumo a tu causa, y así creo que vos también con la mía, esto de apaciguar, calmar y conciliar, para que por lo menos cuando nos vayamos de este mundo, como digo yo, hayamos podido decir y hagamos este aporte de un granito de arena para mejorar, ¿no? Porque la verdad que se Sí, están viviendo momentos caóticos. Yo sí. te agradezco muchísimo y quisiera que cerraras con algo para todos, ¿no? Para que sea fácil de guardárselo acá y que Pensaba, evitar pensaba un llegar al poquito abogado. en esto que vos decías de difícil pero no imposible, eso por un lado, y después, por otro lado, también entender que las causas se archivan, los expedientes llegan a sentencia, los jueces se jubilan, los equipos interdisciplinarios rotan, cambiarás de patrocinio, pero solamente una vez en la vida se es niño, niña y adolescente. Así que cuidemos a nuestras infancias, seamos Así es. empáticos, seamos los adultos con los que nos quisiéramos haber encontrado cuando éramos niños Sí, y bueno, cuidemos a nuestras infancias, tenemos muchas así es. herramientas, estamos a Sí. tiempo y creo que lo podemos hacer posible. Así que Seguro. Y Adriana, el no que me esté resta con la... más. Gracias, gracias Infinitas infinitas. gracias por este Te voy a invitar, espacio. otra vez porque seguro que después me van a mandar preguntas y demás, Cuando y creo quieras. que es esto, ¿no? A ver, que la instancia de llegar al abogado del niño sea excepcional, que los adultos entiendan que un niño aprende lo que ve y lo que vive, y se aprende a litigar, difícilmente pueda calmar. Así que bueno, gracias una vez más, Infinitas te mando gracias. un fuerte abrazo y Beso nos vemos en el enorme. próximo congreso. Nos vemos en Dale, el próximo. Hasta la próxima. Gracias gracias. a todos. Chao, Adiós. saludos, chau, chau. Chau, chau.